Hola fans de Lego. Como han visto en otros videos, soy fan de Lego Harry Potter, pero también soy fan de Lego. Por eso les doy la bienvenida a una nueva serie de videos sobre cómo usar las piezas extras de los sets que tengo para completar los mismos. La idea surgió porque siempre me ha inquietado separar las piezas extras de los sets en los que venían, y aunque antes solo las guardaba en una bolsita en la misma caja del set, últimamente me ha gustado encontrar qué cosas puedo hacer con las piezas para guardarlas de una manera más creativa y no solo en una bolsita, olvidados en la oscuridad como Gollum. Hoy veremos el café orgánico de Friends, que compré porque siempre he tenido curiosidad por esa línea de Lego por la cantidad de accesorios que tienen, a comparación de los sets normales de Lego. Este set me llamó la atención porque es chiquito, pero tiene muchos detalles con los que jugar. El diseño es muy interesante. Las ventanas curvas de la entrada le dan un aspecto muy moderno y especial, dejan entrar mucha luz y hacen que parezca que no están ahí, dándole un aspecto muy abierto a pesar de que represente un interior. Por cierto, si notan algo raro que no tenga estampas, es porque lo compré, además de porque me gusta, para poder desarmarlo y combinar las piezas con otro set y poder crear las cosas que yo quiera. Este set, a pesar de ser chiquito, es ultra completo. Tiene una entrada, un área de comida dentro, otra afuera, una caja con cafetería, un aparador para los sándwiches con techito incluido, una cocina, una hortaliza, una enredadera, una zona de basura para separar orgánicos, inorgánicos y reciclables, un letrero y una expansión móvil en forma de carrito de jugos. La gama de colores es muy llamativa y llena de vida, con detalles como el amarillo de los techos con el blanco del café, que me recuerdan a una paleta helada de mango con coco para los días calurosos de verano, o para cualquier día realmente, con los pequeños detalles rosas que rompen la monotonía y el verde que extiende la naturaleza de los pastos y la hortaliza hasta las bases del café e incluso el techo del carrito, trayendo la naturaleza que viene en la caja al set mismo. Además, las llantas verde limón del carrito le dan otro ultra detalle de color. Por cierto, Mia es tan ágil que puede manejar su carrito mientras toma su taza de té y mientras su cabello está escondido debajo del casco, aumentando su efecto amortiguador, la pieza puede convertirse en parte de la enredadera. Y hablando de los accesorios, este café tiene cuchillo y cuchara, tiene lechugas, jitomates, zanahoria, o podría ser una cebolla dorada, un pan extra, un litro de leche, dos tazas, una lata de refresco, dos zanahorias, una maceta, muchas cerezas en la hortaliza y en el carrito, incluso podemos decir que la enredadera es de jitomates y tomando en cuenta esos, tiene 6 jitomates extras para hacer más ensaladas y sándwiches. Lego no se puso límites en la extensión del set, y con eso logró que cada sección del café tenga su espacio sin estar apretado y tener un tamaño considerable para ampliar el área de juego e incluso ampliarla mucho más con las mesitas de afuera, el letrero y el carrito. Yo lo veo y pienso que esto es mucho espacio para hacer feliz a nuestra imaginación. Incluso por dentro, podemos usar el amplio vestíbulo para acomodar las mesitas por si nos toca un día de lluvia, por ejemplo, parecidos a los de la Ciudad de México. O bueno, esperemos que no tan lluviosos. Incluso si eso ocurriera, podrían cerrar la fabulosamente hermética puerta y preocuparse por bloquear el espacio atrás de la cocina. Así ya no se mete el agua y pueden estar tranquilos para disfrutar contemplar la lluvia y los torrentes desde adentro del café, a través de la ventana. Nada mejor que ver la lluvia y el agua correr afuera mientras tomamos un delicioso sándwich y una taza de chocolate caliente. ¿No les recuerda esto un poco a la película de Ponyo? Por último, aunque me gustaría algún día tener a un chico de este estilo de mini muñecas, me gusta que este set traiga a Mia, a Marcel y a Ava, que por las distintas edades pueden representar distintas relaciones como abuelo y nietas, abuelo, hija y nieta, o solo abuelo y nieta con conocida que atiende el café, como es en la historia de Friends. Una cosa que sí se me hace muy chistosa de estas minifiguras es que siento que sus bracitos son un poco flojos y que las pelucas de plástico flexible no embonan bastante fuerte en las cabecitas. A veces se salen muy fácil. Además también, bueno, supongo que no podía ser por el grueso de los bracitos, pero es un poco feo que las muñecas no se les muevan como a las minifiguras normales. Y también, bueno, que Ava no tenga manos de verdad porque se le verían gigantes como ya se le ve la cabeza. Es extraño porque realmente no puede agarrar nada. Y quizá se le podrían haber movido los brazos para que pudiera tener más expresiones o agarrarse de la mano de su abuelo cuando van caminando. Algo así. Supongo que son cosas, áreas de oportunidad que Lego ha de estar viendo y considerando para el futuro también.
A pesar de que así me encanta el set, hay muchas cosas que se le pueden hacer para mejorarlo aún más, y para eso son todas las piezas extras del set. Por ejemplo, con estas 4 piececitas podemos hacer 2 vasos como de fruta picada o mousse de alguna fruta o algo así. Con esta pieza que es como un palito, esta y esta fresa, podemos hacer algo que me gusta pensar que es como una cake pop de fresa. También podemos hacer una serie de complementos para completar todo lo que viene en la cocina. Ya hay una catsup, ahora podemos hacer algo que me gusta pensar, no sé, que sea un dispensador de mayonesa. Y también podemos hacer un tarrito de mostaza. Ahora, el dispensador de mayonesa, por la época, a mí también me gusta pensar como que es un dispensador de gel antibacterial. Entonces, llevamos 5 cosas, pero faltan muchas más. Podemos hacer un pedazo de queso para la cocina. También podemos hacer otra zanahoria para la hortaliza, que sea un poquito más grande que la que ya tenemos, que apenas es el tallo. Esta ya empieza a verse un poco la zanahoria ahí abajo. Luego con todas estas piezas, esta la usan como comida. Yo siento que con este pedacito beige y esto podemos hacer una especie de tapa que tenga jitomate y aguacate, o no sé si les guste pensar en esto como salami, por ejemplo. Y luego con todas estas se me ocurrían varias cosas. Esta pieza la podemos usar para poder poner esto encima de algo más, ¿no? Que se conecte. Y con esta cucharita podemos hacer una pequeña balanza muy chiquita que hasta así se mueve un poco así. Y la pueden usar para pesar cosas antes de ponerlas en los sándwiches. Estas cerezas me gusta dejarlas también como si fueran cerezas que vamos a guardar en el refrigerador, o incluso podemos pensar en ellas como jitomates cherry, o incluso estas se me acaba de ocurrir que pueden ser tomates para aderezar, tomates verdes para aderezar cualquier otra ensalada. Y ahora sí vamos a ponerlas en donde deben de ir. El carrito, de estar así, lo podemos complementar con los botecitos de fruta que les decía hace rato. Uy, ya se cayó la licuadora. Listo, ahí está otra vez. Y la cake tart. Bueno, cake pop, ¿no? Ya se ve 1000 veces más completo y lleno de comida y de felicidad. Ahora vamos a seguir complementando el interior de la cafetería. Tenemos todas estas cosas que vamos a poner en algún lugar. Por ejemplo, el dispensador que a mí me gusta pensar al final, que sea de gel antibacterial, lo pienso poner aquí encima de la caja, que es lo más cerca que lo podemos poner de la entrada. Así los clientes llegan y pues pueden ponerse su gel antibacterial para evitar cualquier infección. Ahora vamos a la cocina. Lo que me gusta pensar es el tarro de mostaza, pues lo podemos poner aquí. Ahora, para completar los demás ingredientes, el queso lo podemos poner acá, ¿no? Pues es todo lo que están preparando. Sin embargo, hace falta bastante espacio para poner más cosas de la cocina, como estas dos. Entonces lo que se me ocurrió es que, aunque quizá mata un poco el sentido de los vidrios, para separar, digamos, pero yo creo que enfatiza que es un área de despacho, ¿no? Entonces, es el área en donde te vas a acercar y allí te van a dar la comida que tú quieras. Incluso puede ser como un área de, pues como de comida rápida o comida para llevar. Te la dan desde aquí directo de la cocina. Esto marca como la salida hacia las personas y tenemos 2 puntitos más para poder poner cosas. ¿Y qué cosas vamos a poner? Que la tapa que habíamos hecho de salami con aguacate, por ejemplo, y nuestra hermosa báscula que puede hacer estos movimientos, ¿no? Entonces pesa y sube, ¿no? Cuando no le ponemos nada. Y la ponemos también allí.
Y así, cuando lo vemos por dentro, tenemos una cocina mucho más completa con tapa, báscula, queso y mostaza. Ahora, por ejemplo, para terminar con la mayoría que son armados, vámonos a completar la hortaliza de aquí afuera. Ya tiene muchas zanahorias, como habíamos visto, esta lechuga. Y habíamos hecho esta zanahoria de acá. Se la podemos poner y así ya tiene como todas las etapas de las zanahorias, las que ya casi están, las que ya cosecharon, las que apenas van, las que están saliendo. Y para extender aún más toda esta área de pasto y esta de tierra que tiene la hortaliza, le podemos poner esta piedrita por aquí. Así lo hace un poco más natural. Ahora, con todas estas piececitas que quedan aquí, se me ocurría que, como estas no las podemos poner en los sándwiches porque no son planas y son inclinadas, bueno, pues esta verde pensé en ocuparla, por ejemplo, aquí para completar un poco más de la enredadera que tiene. Y luego esta rosa se me ocurría que podríamos ponerla aquí. No sé, siento que se ve bien. Es como otra manchita rosa para romper todo el blanco de toda pues la estructura del café. Y creo que también sirve un poco para completar todo esto del techito. Le das un poco más de vuelta acá, ¿no? Ahora, todas estas sí se me ocurría que fueran jamón y cerezas o jitomates para guardar. Pero también vi que a este bagel realmente solo tiene jitomate, lechuga y queso. Entonces le podemos poner otro cuadrito para que ahora sí tenga jamón. Y ahora sí, todas estas que sobran, yo pienso guardarlas en lo que a mí me parece el electrodoméstico más versátil del mundo, porque tanto puede ser nada más una gaveta para guardar cosas, como un horno para hornear pan, como también podemos cambiarlo al modo refrigerador y entonces ahora sí, pasar nuestro pan acá a la estantería y mientras está el modo refrigerador podemos guardar ciertas cosas aquí, como los jamones que teníamos, los tomates cherry, las cerezas y los tomates verdes. Entonces ya que están guardados, pues ponemos nuestro pan en donde debe de ir, nuestro bagel y volvemos a acomodar la taza que se sigue cayendo. Ahora, ya podríamos decir que está todo completo, pero se me ocurrieron dos cosas más. Este letrero, la verdad es que a mí se me hace extraño que esté muy vertical. En la cámara quizás se ve muy bien porque lo estamos viendo desde arriba. Siento que eso no se vería tan bien, ¿no? En la vida real, algo extremadamente vertical. Los anuncios generalmente están un poco inclinados. Entonces dije, bueno, pues creo que la forma más fácil de mejorar esto es simplemente volteando esta pieza y podemos tener el letrero así inclinadito para que la gente lo vea mejor. Y otra cosa que se me ocurrió es que, bueno, ya tenemos muchas formas de ampliar la parte de afuera con las mesitas, con el carrito, con el mismo letrero este, pero estaba pensando, esta parte de aquí, el estante de los sándwiches, prácticamente puede zafarse, súper fácil. Nada más tenemos que hacer esto, jugamos tantito y voilà, no afecta a nada y el estante lo podemos sacar completo. Entonces ahora lo podemos ocupar para ampliar aún más el interior del café. Incluso estas mesitas podrían no estar aquí. Podríamos moverlas hasta acá. Y entonces tenemos mucho, mucho más espacio adentro del café. Tenemos todo esto en vez de nada más esta área beige. Y bueno, para que este piquito no estuviera allí flotando, lo podemos pasar para acá y ponerlo inclinado para que tenga un diseño un poco más, no sé, moderno, algo, ¿no? Con esta un poco más alto de este lado, baja, llega a los colores, coincide con el color rosa de aquí, y pues tenemos nuestro estante movible para ampliar aún más el interior de nuestro café.
Y por último, así como los pies de Hermione, Cho y las hermanas Patil en el baile de Navidad de Harry Potter, estas cosas, estas bases de las mesitas se pegan y la verdad es que para moverlas pues es muy difícil. Incluso como este set no tiene una de las piezas con las que puedes separar, como esta, es muy difícil quitar estas piezas. Por lo que se me ocurría que en vez de dejarlas allá abajo y que cada que quieras mover la mesita por si quieres ampliar tu cafetería se te queden pegadas al piso, en vez de estar así, puedes simplemente pasar las piezas aquí arriba y siguen teniendo el mismo detalle de color, nada más que aquí abajo, y funcionan aún mejor. Por ejemplo, ahora ya podemos quitar el banco muy fácil y las mesas también. También pues podemos hacer lo mismo con esta rosa de acá. Allí pues nunca vas a poder despegar esto. Entonces, de por sí cuesta mucho trabajo y me voy a lastimar el dedo otra vez. Listo, ahí está. Entonces esta rosa también la podemos pasar para acá. Lo ponemos y la armamos. Y tenemos nuestra mesa que sigue teniendo el detalle rosa, pero es mucho más movible. Una última cosa para mejorar aún más el interior es poner los cuchillos, que ahora se quedaron en el estante, regresarlos a la cocina. Y eso realmente es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es separar esta parte de acá, quitar los cuchillos, quitar esta placa roja también que tienen ahí a un lado y volvemos a poner la parte de arriba. Bueno, primero pongamos los sándwiches que son bastante difíciles de colocar. Listo. Y ahora, si ponemos el techo, siguen quedando y quedan perfecto y los sándwiches pueden seguirse poniendo. Entonces tenemos nuestro stand acá y ahora sí podemos poner los cubiertos, levantamos la catsup y entonces ponemos una pincita aquí, otra pincita acá, ponemos la placa roja que tenían atrás allí, colgamos los utensilios, la cuchara y el cuchillo, y luego volvemos a colocar el área para cortar ahí encima. Entonces nuestra cocina vuelve a quedar súper completa sin necesidad de tener esta pared que también era buena, era divisoria, pero ganamos mucho más espacio y poder ampliar el interior de nuestro café. Entonces se ve mucho más padre porque hay más espacio por todos lados. Bueno, ahora, la última cosa que pensé es que si cualquier persona, o por ejemplo yo, quiero transportar esto, prefiero que no tenga piezas bailando por allí, tanto en la caja o suelto. Es lo último que les voy a enseñar. El carrito puede ir aquí adentro. En la noche seguramente lo han de meter así al local. Los personajes también pueden estar aquí para ayudar a detener el carrito, el letrero, la lechuga y la zanahoria lo podemos meter al refrigerador junto con todas las demás cosas. El bagel pues lo podemos poner en la mano del abuelo y para poder fijar este casco podemos usar la lata. Así ya queda todo el set fijo y lo podemos transportar mucho mejor. Sin embargo, así no cabe en la caja, es muchísimo más angosta, pero hay una forma para poner todo esto allí. El estante tiene que ir aparte, el carrito también, este piso, el piso de acá de medio, las minifiguras las podemos poner aquí para que tampoco se muevan mucho, bueno, mini muñecas, y tenemos todos los módulos necesarios. Ahora sí, esto es delgadito y a meterlo a la caja. Bueno, espero que les haya gustado este video. Estén atentos a los siguientes videos sobre cómo aprovechar las piezas extras de los sets para mejorar los mismos. ¡Nos vemos!